Vamos a tratar de ordenarnos un poco, porque ya llevamos 25 minutos consumidos de nuestro programa. Y yo quiero decir que todo bien con la macro, ¿no? Pero ¿y la micro? Porque hasta ahora gran parte de la sociedad acompaña y cambió el sentido de aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese es un refrán que llama a la cautela, pues afirma que no conviene arriesgar aquello que se tiene o se conoce por algo que es supuestamente mejor. Bueno, acá esto cambió. El pueblo en las urnas revirtió el concepto y, curado de espanto, de alguna manera de espanto populista, y mandó contra todo pronóstico y fabulosa emisión monetaria pasada el dicho dentro de un sobre. Creyó, y aún parece seguir haciéndolo, que la batalla política se libra alrededor del superávit fiscal. Milei sabe que es la garantía de la estabilidad de su gobierno. Y por eso la oposición la ataca en el Congreso, con leyes que aumentan el gasto sin otro financiamiento que el de la emisión. Porque ¿de dónde va a salir si no? Y por eso también siguen atados graciosamente a la paritaria que cerraron los gremios estatales del 6,5% en 2 tramos, por lo que los integrantes de esa Cámara pasarían a cobrar 9 millones de pesos. ¿Por qué digo esto? Porque esto estaba previsto así cuando yo venía hacia los estudios de Rec Vorteris. Pero eso era hasta ayer. Porque ante las protestas de Milei y la expansión ante muchos medios de comunicación y las redes sociales, bueno, dieron marcha atrás los muchachos. Y todos los presidentes de bloques presentaron una nota pidiendo desengancharse. Y esto también me quedó viejo, porque apareció lo que acabo de contarles, que Victoria Villarruel desde lo formal dijo, bueno, listo, se termina con esta historia, convoco a sesión para el jueves a las 10 de la mañana a tratar estos 2 proyectos que hay. Y así los dejo en evidencia y terminamos con esta payasada. Palabras más, palabras menos, es lo que quiso decir. Yo creo que fue un palo para el gallinero de Milei, o quizás de Karina, la jefa, o el jefe, como le llama su hermano. Me parece que agrandó Giles y que Karina se subió a un pony, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Porque yo no sé si por otra parte esto no va a traccionar sobre la posibilidad de una división dentro de la Libertad Avanza y de pronto Villarruel, que tiene bastante consenso en la sociedad por su manera de ser, por sus actitudes, por las cosas que hace, no sé si no se plegará, ¿no? Yo no sé, no conozco, pero puede llegar a ser. A lo mejor con un sector peronista moderado, a lo mejor con el PRO, para las próximas elecciones del 2027. ¿Y saben qué? Es lo peor que le puede pasar a la Libertad Avanza, porque ayer lo dije y antes también lo había dicho. Ni todos los votos son de la Libertad Avanza, ni todos los votos son de Milei, sino que están compartidos con Victoria Villarruel. Así que cuidado con ese tema. Pero bueno, te cuento en el segundo bloque precisamente algunas cosas sobre esta situación. Pero pese a que en el Congreso le van a poner palitos en la rueda, o le van a seguir poniendo palitos en la rueda al Poder Ejecutivo, y pese a eso, contra la mayoría de los pronósticos, el gobierno consiguió liquidar el fantasma de la retirada en helicóptero con que
soñada la oposición, en especial la oposición kirchnerista, Alvistur, Moreno, Larroque, Graboy, bueno, y tantos más, ¿no? Me pasaría un largo rato nombrándolos, ustedes ya saben. Pudo hacer todo esto en solo 8 primeros meses de gestión gracias a una inflexible política antiinflacionaria. El aumento de precios al consumidor en julio, como ya sabemos, fue del 4%. Pero eso significa que es el más bajo en los últimos 22 meses. El descenso desde enero del IPC es en picada y tiene distintas explicaciones, pero la central es el recorte del gasto y la más evidente, la baja drástica de la emisión monetaria más allá de cualquier debate que se pretenda plantear o que pretendan de alguna manera plantear los economistas nacionales y populares. Hay además causas concurrentes, como por ejemplo la caída abrupta del consumo. En julio precisamente se redujo más del 16%, 16,7% creo yo, la baja más abrupta en 3 años, porque los consumidores no convalidan los aumentos. O sea, ha habido un cambio de conducta en el consumo por falta de poder adquisitivo. Y esto es cuando yo digo, todo bien con la macro, pero ¿y la micro? Bueno, el apretón monetario dio, entre otros, ese resultado infrecuente, ¿no?, de la retracción de consumo. Hay una incipiente recuperación de ingresos fijos, salarios y jubilaciones, pero no traccionan todavía sobre los precios hacia abajo. Y todavía sigue siendo muy difícil sobrellevar la situación para una clase media en extinción y para el aumento de la pobreza, que es todavía más drástico y más dramático. Porque la recuperación es sobre una base que está demasiado lejana al poder adquisitivo que arranca o arrancó en diciembre, pero desde el precipicio, con lo cual evidentemente va a ser muy difícil poder remontarlo de inmediato. Y a esta situación se agregan otros 2 factores no estrictamente económicos que juegan a favor de la estabilidad, pero que aún mantiene a una clase media extinguida. Primero, que no hay una reacción popular masiva contra la recesión, ni en la calle, ni en las encuestas, pero aún repudia la corrupción e impunidad kirchnerista que la azotó durante casi 2 décadas. Y segundo, que el Círculo Rojo está empezando a creerle a Javier Milei y a Luis Caputo de que no habrá un salto devaluatorio ni se levantará el cepo en el corto plazo. Pero aún así, no hacen ningún mínimo esfuerzo por acompañar con los precios en góndola, al menos eso. Los empresarios parecen haberse convencido de que lo último podría ocurrir recién después de las elecciones del año próximo, para evitar cualquier corrida cambiaria y rebote inflacionario en los meses previos a la votación. Y pueden porque conservan las espaldas que le otorgaron varios años de excelentes ganancias. No es que sean tan generosos, ¿eh? Milei dijo claramente ante el establishment reunido la semana pasada en el Consejo de las Américas, algo contamos nosotros, pero lo voy a citar textual: no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiar los niveles de productividad. Bueno, como si esto último tomase solo unos pocos meses, Milei, no es tan así. Lo escuchan, sonríen,
asienten con la cabeza, aplauden, pero ¿saben qué? No se inmutan, solo esperan. Más allá, sin embargo, de las retóricas de ocasión, el presidente dijo algo que también llamó la atención de los hombres de negocio. El gobierno no va a tomar nunca más deuda para financiar al fisco. Esto fue un intento de bajar las expectativas negativas sobre la solvencia del gobierno y reducir seguramente su riesgo financiero oscilando los 1.500 puntos que hace imposible la vuelta a los mercados voluntarios de deuda. O sea, no se puede tomar crédito para salir del cepo. En suma, el gobierno necesita un puente de dólares para vencimientos de deuda y para importaciones que no se sabe de dónde va a salir. El Fondo Monetario Internacional no pondrá la suma que Milei y Caputo reclaman para el 2024-2025 y hablan de alrededor de 10.000 millones de dólares para poder salir del cepo. El fondo teme que el peronismo lo acuse de financiarle la campaña al libertario, como en su momento lo acusó de financiar la de Mauricio Macri. Sus funcionarios se han vuelto, yo diría, hipersensibles a la política. Pero no pasaba lo mismo con Massa siendo ministro. ¿Por qué sería eso? Por su parte, el sector privado espera los comicios del 2025 para saber si el populismo continúa respirando. Ahí comenzarán a tomar decisiones. Repito, tienen las espaldas que le dieron muchos años de ganancias populistas, aunque se quejaran de ellos mientras hacían negocio a costa de las políticas de Estado y con el Estado. Por eso resultan cruciales el ajuste fiscal y la contención del gasto. Por eso también, ante la inexistencia de un estallido hiperinflacionario y la firmeza del ajuste ortodoxo al que Milei se aferra con uñas y dientes, la oposición peronista-kirchnerista ha considerado que la única estrategia disponible consiste en tratar de hundirlo en el Congreso con proyectos que aumenten el gasto sin otro financiamiento que el de la emisión. Pero no es todo. Lo hizo con el proyecto de aumento de las jubilaciones a un costo del 0,4% del PBI, que se tratará precisamente esta semana en el Senado, y con el de aumento para las universidades que se produjo en diputados. El Congreso es el talón de Aquiles del presidente y el punto en el que se concentran los esfuerzos para tratar de desestabilizarlo. A lo escaso de sus bloques en ambas cámaras, se suma que el radicalismo vota dividido y deambula por ahí sin ningún tipo de liderazgo, mientras que de los demás bloques dialoguistas, el PRO es el único apoyo más o menos constante que tiene el gobierno. El resto es un verdadero rompecabezas. Hicimos un editorial al respecto, lo titulamos Puzzle, ¿no? Es un verdadero rompecabezas que cuando deba discutirse precisamente la ley de presupuesto 2025 se va a volver inmanejable. Lo estoy anticipando. La asignación de recursos promete convertirse en una batalla homérica para Milei y Caputo. Y en este marco el presidente cuenta, sin embargo, con un hándicap considerable: la postración del peronismo. A su mala salida del poder
se suman en estos días escándalos que deterioran su imagen mientras se fortalece la de Milei. Si Alberto Fernández es una lápida para el principal partido de la oposición, bueno, el liderazgo de Cristina Kirchner también da señales de agotamiento. Al acompañarla a Comodoro Pi fueron unas pocas decenas de seguidores, mientras que el grueso del PJ la cuestiona por haberlos mandado a votar a alguien del que ahora no quiere hacerse cargo ninguno. Apartarla del rol que tienen desde hace casi 2 décadas en el peronismo no les va a resultar fácil. Su liderazgo es tóxico, sí, y a la vez difícil de reemplazar en el corto plazo. Es que ella, hábilmente, se ocupó expresamente de no formar ningún sucesor, ningún cuadro. Lo apuntó a Kicillof y después le sacó la silla. Su vanidad, su egocentrismo, se antepusieron a la herencia política por la que allá lejos y hace tiempo inventaron el relato desde Santa Cruz. Hoy cayó el telón y todos quedaron al descubierto. Incluso el propio gobierno actual. Cuidado, presidente, que la soberbia no lo conduzca al mismo lugar. Como dicen en mi barrio, el horno no está pa' bollos.